Y dice la escritura de la siguiente manera: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada año a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Decimos amén? Amén. ¿Así dice? ¿Seguros que así dice? No, hay que corregir, ¿verdad? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Ocupe su lugar, por favor. A veces no ponemos atención a lo que leemos. Amén. Pero hay que prestar atención a lo que leemos. Cuando yo me convertí al Señor, ¿sí? Yo me convertí en un cuarto lleno de puro maíz, allá en Veracruz, en Poza Rica, Veracruz específicamente, ¿sí? Yo no me convertí en una campaña, no me convertí en un culto, en un templo, me convertí en un cuarto lleno de puro maíz. Pero cuando yo por primera vez fui a una iglesia, a un templo, al templo que se llama la Iglesia Maranata, de las Asambleas de Dios, hace 31 años atrás, hermano, yo quedé impactado porque había un mover de Dios en esa iglesia sobrenatural. Había más de 70 jóvenes en esa iglesia. Cuando nos invitaban a actividades a otras iglesias, a confraternidades de jóvenes, y usted sabe, siempre hay participaciones especiales, decían, bueno, vamos a darle lugar a los jóvenes de la iglesia Maranata para que pasen a entonar un canto. Y entonces se hacía una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas, porque eran más de 70 jóvenes. Jóvenes que anhelaban la presencia de Dios, jóvenes que buscaban la llenura del Espíritu Santo. Amén. En esa iglesia donde yo me congregaba, el altar estaba bastante alto, y entonces de aquel lado había un cuarto abajo que se ocupaba como bodega, y había otro de este lado. Y este cuarto de este lado estaba consagrado como un aposento. Y los cultos en aquellos años, mis hermanos, era de martes a domingo. ¿Sí? De martes a domingo. Todos los días había servicio con excepción de lunes, porque ese era el día del pastor. Aleluya. Pero de martes a domingo había servicios. Los martes eran de misiones, los de pescadores, los miércoles de misioneras, los jóvenes de educación cristiana, los viernes de oración, los sábados de jóvenes, los domingos en la mañana de escuela dominical y en la tarde el culto evangelístico. Pero a pesar de que todos los días había culto y se ponían sabrosos los cultos, hermano, después de cada culto, a ese aposento bajábamos más de 40 personas, porque queríamos más de la presencia de Dios. Y en ese cuarto yo pude ver a jóvenes hablando en lenguas, llenos del Espíritu Santo, y pude ver a jóvenes interpretando esas lenguas, y podía ver jóvenes que estaban teniendo visiones de lo que Dios estaba diciendo. Y pude ver niños de 5, 7, 8 años siendo bautizados con el Espíritu Santo. Y podía ver a las 6 de la mañana, ahí en el altar, todos los días, a unas viejitas conocidas como las guerreras de oración. Todos los días, a las 6 de la mañana, se juntaban ahí para estar clamando, porque queríamos más de la presencia de Dios. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero eso fue hace 30 años atrás. 30 años después, ya no veo eso. Santo, aleluya. 30 años después, ya no veo a los niños llenos del Espíritu Santo. Ya no veo a niños hablando en lenguas, ¿no? Ahora muchos papás en muchas iglesias lo que hacen para tener entretenidos a los niños les dan el celular, ¿sí? Para que estén jugando o estén viendo videos. Perdón si estoy tocando, aleluya. estoy pisando callos. Gloria a Dios. Pero eso es lo que yo veo hoy en día. Ya no veo a los jóvenes hoy anhelando la presencia del Señor. Ya no veo a los jóvenes buscando ser bautizados con el Espíritu Santo. No. Aleluya. Veo a los jóvenes distraídos. Oh, eso sí, en el Facebook publiquen que son casi ángeles. Pero en la iglesia se están durmiendo. En la iglesia están distraídos. Están esperando a ver qué joven llega para hacérselo el novio. Ups. Aleluya. No, aquí no pasa eso.
lo que yo veo hoy en día. Hoy veo gente, hace un par de años estaba en Los Ángeles predicando. Y usted sabe, llega el momento en que dan la participación a los testimonios, ¿verdad? y es que esos testimonios, hermano, wow, a veces pasan a decir un testimonio y usted dice, ¿será un testimonio o será una queja? O sea, no sabe si es testimonio o es queja, ¿no? Y hay gente que pasa, hermano, y pasa a entonar un canto, pero se canta las 100 ovejas de una por una. Y olvídese, agarran el micrófono y no lo sueltan. El pastor tiene que quitárselos. Y entonces estaba yo en esa iglesia, que por cierto se llama Aposento Alto, y de repente llega el momento de los testimonios. Y pasa una hermana para dar un tremendo testimonio de poder. Dice, hermanos, quiero testificar que hoy tuve una lucha tremenda y estuve a punto de no venir al culto. ¿Y saben por qué? Porque el aire de mi camioneta se descompuso. Cochino diablo. Yo dije, Señor, fúndela, Señor. Que te la llevas o te la mando. O sea, ¿cómo es posible que porque su aire se descompuso y ya por eso sintió que era una tremenda lucha y por eso no iba a venir al culto? Hermanos, he estado en la Sierra de Puebla, en la Sierra de Veracruz, en la Sierra de Hidalgo, donde hay unas montañas tremendas y usted pasa por ahí a lo lejos y ve puro verde, todo verde, y uno ni se imagina que hay casas allá. Una ocasión me invitaron a predicar una campaña en la Sierra de Puebla y llegué y era un pequeño pueblo ahí en las puras montañas. Y entonces el servicio empezó a las 6 de la tarde. A las 5 de la tarde empecé a ver cómo de las veredas, porque estábamos así como en un alto, empecé a ver que de las veredas llegaba un montón de gente de Guarache, gente humilde, y el culto tardaba 5 horas y la gente se gozaba. Terminaba la campaña y aquellos hermanitos venían y, hermano, ¿a poco ya se terminó la campaña? Pues sí, hermano, pero mañana le seguimos. Dice, es que caminamos 5 horas. Aleluya. Caminamos 5 horas. Subidas, bajadas, 5 horas para llegar aquí. Dice, queríamos más. Gloria a su Aquí dice 5 horas caminando, más 5 horas de culto y 5 horas de regreso. Pero está bien, hermano, mañana aquí nos vemos. Y ahí estaba, antes de que iniciara la campaña. Aleluya. Yo dije, esta hermana, simple y sencillamente porque su aire no sirve, ya no iba a venir al culto. No es posible. Y pensando en todo eso, hermano, es que nació este mensaje. Y el tema que quiero compartir con ustedes esta noche, yo le he titulado, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia no crece? Porque cuando yo veo en la Biblia, cuando el Señor fue a la cruz, murió, resucitó, se levantó con poder de la tumba y le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, porque después de haber resucitado se estuvo apareciendo a sus discípulos por 40 días, sin dándoles instrucciones, pero antes de ascender al cielo Él les da una instrucción y les dice, no se vayan de Jerusalén, porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Santo. 10 días después, en un aposento alto, dice la Biblia que en la fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó y entonces nace la iglesia. Se levanta la iglesia primitiva. Y entonces el Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante, podemos ver a una iglesia creciente. Una iglesia que va a un aumento, una iglesia que va creciendo numéricamente, porque cada día, dice la Biblia, se añadían los que habían de ser salvos. Aleluya. Pero no solamente crecían en número, no solamente crecían en membresía, sino también crecían espiritualmente. Un pastor en una ocasión dijo que en la iglesia primitiva, hablando del poder de Dios que había ahí, él dijo, en la iglesia primitiva el machimuelo mascaba tachuelas. Aleluya. Dando a entender que el hermano más sencillo de la iglesia primitiva estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y veo una iglesia que está creciendo y que está viendo la gloria de Dios. Y veo una iglesia que está impactando su generación. Y veo una iglesia que está atemorizando al infierno. Una
una iglesia que era conocida en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Hombre, gloria, aleluya. Pero hoy en día ya no vemos eso. Hoy en día ya no vemos que el Señor añada cada día a la iglesia los que van a ser salvos. Al contrario, pero que cada día se va alguien de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no crece. Y bueno, analizando esto, yo encontré algunos factores, algunas razones de por qué hoy en día la iglesia no está creciendo. ¿Sabe que desde mi punto de vista bíblico, muy respetuoso del punto de vista bíblico de cada quien, pero yo creo que el modelo de cómo tiene que ser la iglesia hoy en día lo tenemos en el libro de los Hechos? Y en estos versículos que acabamos de leer, yo encuentro algunas razones de por qué hoy en día la iglesia no está creciendo. Número uno, ¿por qué la iglesia no está creciendo? Yo creo que uno de los factores principales de por qué la iglesia no crece hoy en día es por falta de unidad. Diga conmigo, unidad. Unidad. La iglesia primitiva era una iglesia unida. Tenían en común todas las cosas, compartían todo. Hoy en día la iglesia está desunida. En una ocasión me invitaron a predicar en una ciudad, no voy a decir qué ciudad, pero en una ciudad, y era en una alianza de pastores. Y entonces un pastor me dice: hermano, en esta ciudad tenemos una bendición, porque tenemos 4 alianzas de pastores. Y yo dije: eso no me suena a bendición, eso me suena a división. No habría necesidad de que hubiera 4 alianzas de pastores si los pastores estuvieran unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si los demás no aprueban mis ideas, no aprueban mis proyectos, no los aprueban, entonces yo me retiro. Porque a veces nos cuesta someternos, humillarnos y entender que alguien tiene una mejor idea que la mía. Es por eso que se van haciendo las divisiones. Hay iglesias que no se hablan con otras iglesias, pastores que no se hablan con otros pastores. Hay una rivalidad hoy en día a veces entre pastores, porque creemos, ¿sí?, que el pastor que tiene la iglesia más grande, ¿sí?, o que tiene el mejor templo, pensamos que es el pastor más exitoso. Y eso no tiene nada que ver. Y a veces los de arriba humillan a los de abajo. Y eso va creando una desunidad dentro de la iglesia. En San Juan capítulo 13, perdón, en el capítulo 17, Jesús, en esa última noche, antes de ir a la cruz, Aleluya. está orando, y está orando por la unidad de su pueblo. Dice: Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Y en esa oración estamos incluidos, tú y yo también. Aleluya. No solamente ruego por eso, sino por los que han de creer, por la palabra de ellos. Ahí estamos incluidos en esa oración. Pero Jesús está orando por la unidad de su iglesia. Y hoy no vemos esa unidad en la iglesia. Hoy nos peleamos por tonterías, porque si tienes que usar velo no lo usas. Hermano, literalmente he ido a iglesias, a templos, donde en la parte de afuera, en la entrada, pegan cartulinas que dicen: aquí no entran mujeres pintadas, aquí no entran mujeres con pantalones, aquí no entran mujeres con esto, aquí no. Yo digo: aquí ni Jesús entra. Sí, porque Jesús anda con túnica, entonces le van a decir: no, tú traes vestido, tú no entras. Literalmente he visto esas cartulinas pegadas en la parte de afuera. Entonces, ¿cuándo entrarán los pecadores? Si hay puros santurrones. ¿Sí me entienden? Aleluya. Hay desunidad en la iglesia. Y es por eso que la iglesia hoy en día no está creciendo. No estamos creciendo porque no estamos unidos. Por la falta de unidad en la iglesia a nivel global, yo estoy convencido que la violencia que hay en nuestro país, que la delincuencia que está imperando en nuestro país de costa a costa y de frontera a frontera, la mayor parte de culpa la tiene la iglesia. ¿Saben por qué? Porque las autoridades se mueven a nivel terrenal, pero la iglesia se mueve a nivel espiritual. Y usted y yo sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores, principados de las tinieblas. No es normal que una persona normal descuartice a otra persona. No es normal. Eso solamente lo puede hacer una persona que esté endemoniada. Entonces esto tiene una raíz espiritual. Pero como la iglesia no está unida,
Y si no hay unidad, no hay clamor. Si no hay clamor, no hay poder. Así es, aleluya. No hay forma en la iglesia si no hay oración. Y hoy estamos tan entretenidos en muchas cosas y en tantas tonterías que eso está creando mucha desunidad dentro de la iglesia. Y estoy hablando iglesia a nivel global y también hablo como iglesia local. Porque muchas veces también tenemos ese problema dentro de las iglesias locales. Termina el culto y se hacen los grupitos. Se hacen los grupitos. Hay hermanos dentro de la iglesia que no le hablan a otros hermanos, que evitan saludarlos. Hay gente que cuando dicen amén al culto, ¡pum!, salen por la puerta con tal de no saludar a nadie. Amén. Hay desunidad muchas veces dentro de la misma iglesia local. Y por eso la iglesia no está creciendo. Habla, Señor, habla. Aleluya. Dice la Biblia que somos cartas leídas. La gente nos está mirando allá afuera. Aleluya. La gente nos está mirando y dice, para hacer como eso, mejor sigo aquí. Alaba. Amén. Entonces, por falta de unidad, la iglesia no está creciendo. Número dos. La segunda razón que yo encuentro de por qué la iglesia no crece hoy en día es por falta de discipulado. Y aquí quiero traer una palabra que traiga equilibrio para que no se malinterprete. Si bien es cierto que hay pastores que están preocupados por darle buenas enseñanzas a su pueblo, a la iglesia, Aleluya. por otro lado, hay pastores que solamente están entreteniendo a la iglesia. Hay pastores que se preocupan por darle buenas raíces, buenos fundamentos a la iglesia. Pero hay, por otro lado, otros pastores que solamente están endulzando el oído de la iglesia. Y lo vemos tan solo con los niños. ¿Saben ahorita lo que están haciendo en la educación, en las escuelas? Queriendo implementar la ideología de género, ¿sí? De tal forma que en las escuelas, si el niño dice que es niña, está bien, y viceversa. Bueno, mientras Satanás está queriendo, ¿sí?, arrasar, esclavizar a nuestros hijos, en las iglesias los estamos entreteniendo pintando dibujitos, el arca de Noé. En lugar de estarles enseñando, ¿sí?, que si el niño es porque es niño, porque así Dios dijo que era niño. Enseñarles qué es lo que está haciendo el diablo allá afuera. Pero no, nos entretenemos en la iglesia con historias bíblicas, en lugar de estarlos preparando para la batalla. Amén. Otro problema que tenemos es que hoy en día hay muchos cristianos, ¿sí?, que están emocionados por escuchar a predicadores que les endulzan el oído, que les dicen que te van a regalar un carro, que te van a regalar una casa, que esto, que lo otro, y la gente se emociona y corren las multitudes detrás de ese tipo de gente. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las luchas, como no tienen raíces, como no tienen fundamento, inmediatamente caen. ¿Por qué? Porque no tienen raíces. Hermano, la iglesia primitiva era gente que tenía raíces. Jesús dijo, escudriñen la escritura. Y en el original la palabra escudriñar significa escarbar. Jesús dijo, escarben en la escritura, porque en ella van a encontrar la vida eterna. ¿Quiénes son las que dan testimonio de mí? No se trata de escuchar mensajes motivacionales de superación personal, de que tú puedes, de que tú eres un campeón. No, necesitamos raíces, fundamentos, para que sí, aunque venga el río impetuoso, tú te mantengas firme en lo que has creído. Amén. Aleluya. Entonces, mis hermanos, Gloria a Dios. la segunda cosa de por qué creo que la iglesia no crece por falta de discipulado. Hoy le preguntamos a los cristianos en qué crees y se quedan así como que, bueno, creo en Jesús. Ajá, pero ¿qué crees de Jesús? Tenemos doctrinas muy débiles. Es por eso que hoy en día, ¿sí?, doctrinas raras se están metiendo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen discipulado. Y es que el problema de aquellos pastores que sí están tratando de enseñar
El problema que están teniendo es que la gente no quiere aprender. Aleluya. Y entonces dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y entonces encontramos en Proverbios que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, pero los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Entonces necesitamos el discipulado. La tercera cosa que yo encuentro de por qué la iglesia hoy en día no está creciendo es porque hay un vacío de hombres dentro de las iglesias. Yo encuentro que la iglesia primitiva, y con esto no estoy hablando desde un concepto machista, no soy machista, pero yo veo que la iglesia primitiva, quien llevaba la rienda de la iglesia no eran las mujeres, sino los hombres. Aleluya. Los hombres eran los que iban adelante. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Pues según las estadísticas, el 75% de los miembros de la iglesia son mujeres. Solamente un 25% son hombres. Aunque les voy a decir que un día conocí una iglesia donde todos los miembros eran puros hombres. Aleluya. ¿Y sabe dónde era? ¿Dónde era? En el penal de Matamoros. Hasta instituto bíblico tienen ahí adentro. Pero es la única iglesia donde he visto que son puros hombres, porque no pueden entrar mujeres. Aleluya. Pero casi en la mayoría de las iglesias, el 75% de los miembros de la iglesia son mujeres. Según la estadística, el 75% del trabajo que se hace dentro de la iglesia, ¿quién cree que lo hace? Las mujeres. Las mujeres, ¿verdad? Las mujeres son las que hacen el aseo, las mujeres son las que hacen ventas, las mujeres son las que salen a evangelizar, las mujeres son las que hacen todo. Y los hombres siempre estamos bloqueando, siempre poniendo pretextos, ¿verdad? De que vengo cansado del trabajo, de que no puedo, de que no sé. No hay excusa. No hay excusa. Necesitamos, si queremos crecer dentro de la iglesia, necesitamos tener ministerios varoniles fuertes. Le voy a dar otra estadística, porque la ausencia de hombres ha causado problemas no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Según las estadísticas, el 85% de los niños que abandonan las escuelas son niños donde no hay un papá en el hogar. El 75% de los niños y las niñas que son violados han sido violados por sus propios padres. El 90% de los hombres que están en las cárceles vienen de un hogar donde no tuvieron un papá como modelo. Esas son las estadísticas reales, ¿sí? Porque hay una ausencia de hombres dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque personas del sexo masculino hay por montones. Pero en Proverbios capítulo 20, versículo 6 dice: cada hombre proclama cada uno su propia bondad. Pero Dios pregunta: pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Repito, personas del sexo masculino hay por montones, pero los hombres de verdad están en peligro de extinción. Ya no hay hombres valientes. Ya no hay aquellos hombres que quieran tomar la rienda de la iglesia y decir: no sé, pero aquí estoy, Señor, mándame a mí, envíame a mí. Yo quiero servirte, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Algo que yo le dije al Señor cuando me convertí. Yo le dije: Señor, estoy entendiendo algo. Que si antes de conocerte le servía al diablo y le servía bien, ahora que te conozco te voy a servir y te voy a servir mucho mejor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y aún con mis errores y mis defectos, aquí sigo sirviendo al Señor. Entonces hay un vacío dentro de las iglesias por causa de los varones. Ahora, se hizo un estudio y entonces un pastor estuvo trabajando en evangelismo con 100 mujeres. Es decir, estuvo evangelizando a 100 mujeres se convirtieron. Y entonces se comprobó que de esas 100 mujeres que se convirtieron a Cristo, solamente 15 llegaron al templo con toda la familia. Pero se hizo otro estudio y entonces un pastor estuvo trabajando en evangelismo con 100 hombres
Y se comprobó al final que de esos 100 hombres, 85 de ellos llegaron al templo con toda su familia. Aleluya. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque donde se convierte un varón, se convierte toda la familia. Amén. Gloria a Dios. Porque el modelo a seguir, y repito, no me malinterprete, no estoy hablando bajo un concepto machista. No soy machista. Pero la Biblia es lo que me enseña. Amén. Así es. Está comprobado, hermano, que si se convierte el varón, se convierte toda la familia. ¿Por qué? Porque el modelo en el hogar no es la mujer, sino el papá. No es la mamá, sino el papá. Los hijos no quieren imitar a la mamá, quieren imitar al papá. Mis hijas cuando estaban pequeñas, tengo dos, ya la mayor tiene 27, la más chica tiene 24, y tengo una nieta de 9 años, que la he criado básicamente yo también. Y entonces, cuando ellas estaban chiquitas, ¿sí? Y yo tenía que hacer talancha ahí en el carro, ellas, papi, te ayudo, y salían todas llenas de grasa, pero estaban ahí. ¿Por qué? Porque ellas querían ser como papá. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el modelo en el hogar, ¿sí? No es la mamá, es el papá. Los hijos se quieren parecer al papá. Aún las hijas, aunque digan que no, se quieren parecer a su papá. Entonces necesitamos dentro de la iglesia ministerios varoniles fuertes. Hay que trabajar con varones, porque si te ganas a un varón, te vas a ganar a toda una familia. Aleluya. Y no con eso digo que no evangelices a mujeres, está bien, ¿verdad? Pero si nos enfocamos mucho más en fortalecer el grupo de varones y trabajamos con más varones, bueno, esto va a ser increíble. Esto va a ser increíble. Hay que buscar estrategias, hay que reunirnos en un café y hay que invitar a otros amigos, compañeros, vecinos, no sé. Hay que invitarlos a ir al café en medio de la plática, ¿sí? Empezar con algo diferente, algo que les llame la atención, algo que les impacte. Y entonces la palabra se puede predicar y entonces la van a recibir. ¿Por qué? Porque los varones allá afuera están sufriendo, como muchos de nosotros. Hay problemas en el matrimonio, hay problemas de economía, ¿sí? Hay problemas personales, hay problemas con los hijos, hay problemas. Pero una de las cosas o problemas que tenemos nosotros los varones es que no tan fácilmente afloramos nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no traemos un modelo a seguir. La mayoría de nosotros venimos arrastrando traumas. ¿Por qué? Porque tuvimos un papá golpeador, un papá alcohólico. A mí mi padre me golpeaba cuando yo era niño y me golpeaba con el puño. Entonces yo tuve que romper con esa maldición, porque yo dije, yo no tengo que hacer lo mismo. Aleluya. Entonces, difícilmente podemos aflorar nuestros sentimientos. Por eso somos más introvertidos nosotros los hombres. Las mujeres son más sensibles, ¿sí? Por ejemplo, nosotros los varones somos seducidos por lo que vemos. Por eso los varones ven una escoba con faldas allá afuera y se andan yendo de trompa en la banqueta. Pero las mujeres no. Las mujeres son seducidas por lo que oyen. A una mujer, varón, escucha, aprende esto. A una mujer, cuando en la mañana se levanta, le dicen que está bonita, aunque no sea cierto, se la cree. ¿No es cierto, mujeres? Aleluya. ¿Por qué? Porque la mujer es seducida por lo que oye. Y los varones, por lo que vemos. Pero somos diferentes, ¿sí? Y los varones allá necesitan ayuda. Y ahora tú que has experimentado el cambio, la transformación de Cristo Jesús, hay que ir por ellos, porque tienen los mismos problemas que tú tuviste antes de conocer a Cristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, necesitamos trabajar con hombres. Y número 4, la cuarta cosa que yo encuentro de por qué la iglesia no está creciendo hoy en día, es porque hay una ausencia de Dios. Y el problema que tenemos en muchas iglesias hoy en día es que muchas iglesias están queriendo usurpar la gloria de Dios. Están queriendo suplantar la gloria de Dios. Como ya no hay presencia de Dios, ahora lo que hacen es comprar el equipo más sofisticado que hay, ¿sí? Los mejores músicos profesionales. Casi anda viendo que salen puros Luis Miguel a dirigir los cultos. Y ahora no falta que les caigan el competito acá. Y cantan muy bonito.
Santo. Y el equipo de sonido, olvídense, profesional. Aleluya. Y entonces tienen que poner luces para que haya luces. Y entonces tiene que salir humo de la plataforma, ¿sí? Para usurpar la gloria de Dios, para imitar la gloria de Dios. Porque como no hay búsqueda de Dios, no hay presencia de Dios. Gloria a Dios. He ido a templos muy grandes, muy bonitos, muy adornados, ¿sí? Con equipos profesionales, músicos que cantan como los ángeles. Pero no se siente nada. Aleluya. No se siente nada. Porque hay una ausencia de Dios en esos lugares. ¿Recuerda aquella parábola de la que habló Jesús? De cuando el espíritu inmundo sale de una persona y se va por lugares secos. Y dice que regresa y encuentra la casa diferente. Y entonces va y se trae a otros 7 peores que él. Y entonces vuelve a entrar a la que cree que era su casa. Y dice la Biblia que esa casa estaba arreglada, estaba limpia, ¿sí? Estaba adornada. Pero el enemigo, el diablo, el demonio no pudo entrar porque la casa estuviera arreglada. No entró por eso. No entró porque estuviera limpia, tampoco. No entró porque estuviera adornada. No, el demonio entró porque dice la Biblia que estaba vacía. Estaba vacía. No había presencia de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias. Hay un vacío de Dios. La gente trata con palabras, ¿sí? Con sonidos. Yo no digo que esto sea malo. Si podemos tener el mejor equipo, gloria a Dios. Y si podemos cantar lo mejor que se pueda, gloria a Dios. Salomón quiso hacerlo de esa manera cuando construyó el templo. Dios le había prometido que su presencia iba a estar ahí. Y entonces él mandó poner oro, y él mandó poner plata, y él mandó poner telas, cortinas con telas preciosas. Y había lo mejor de lo mejor, estaba en el templo de Salomón. Y entonces empezó la inauguración. ¿Y sabe qué pasó? No pasó nada. Dios no se manifestó. Y entonces Salomón se preocupó y dijo, bueno, pero si Dios me dijo que él iba a estar aquí. Pero Salomón pensó que el Señor iba a estar porque el lugar estaba muy bonito, porque estaba adornado, porque había lo mejor. No. Entonces le cayó el 20 a Salomón. Y entonces dice que empezó a traer a los cantores. Y empezaron todos empezaron a cantar a una ¿qué? A una sola voz. Con todo su corazón, ¿sí? Con toda su adoración. Y entonces la nube de la gloria de Dios descendió de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar. Gloria al Señor. Entonces no es lo bonito del templo, no es lo bonito que tú cantes, sino cómo lo haces. Tú puedes atraer la presencia de Dios cuando tú anhelas su presencia, cuando tú anhelas la llenura de su Espíritu Santo. Y hoy en día necesitamos que este lugar esté lleno de la presencia del Señor. Aleluya. Tenemos que volver al tiempo de la iglesia primitiva, porque yo veo una iglesia primitiva que adoraba al Señor y cantaba al Señor, y los cimientos se movían, los cimientos temblaban cuando la iglesia clamaba. Hermano, las cárceles se abrían cuando la iglesia cantaba, caía la gloria de Dios en ese lugar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Así de que, hermano, tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a ese tiempo, ¿sí? Necesitamos tener hambre y sed de Dios. Hay que decirle al Señor, Señor, enamóranos una vez más. Enamóranos de ti. ¿Sabe qué dice la Biblia en Oseas? Porque Israel llegó a caer en ese ambiente de frialdad espiritual. Y entonces Dios dice en Oseas, hablándole a Israel, dice, te llevaré al desierto y ahí te voy a volver a enamorar. Y usted dice, o sea, el desierto no es algo muy romántico como para enamorar a alguien, pero para Dios sí. Ahí en el desierto, en medio de los problemas, en medio de la aflicción, en medio de todo lo extremo, ¿sí? Ahí Dios te va a volver a hablar al oído y te va a volver a enamorar. Si de cada problema, cada situación que pudieras estar pasando, tienes que decir, Señor, afíname oído porque quiero oír tu voz. Porque Él quiere volverte a enamorar. Porque Él quiere que vuelvas a ese primer amor,
Recuerda cuando te convertiste al Señor, con qué pasión querías estar aquí en los cultos. Estabas trabajando y ya querías que terminara la hora de trabajar para estar aquí en el culto. No te gustaba faltar porque querías estar aquí. Se acabó el culto y tú querías más. Hoy tenemos que volver a eso. Y Dios lo quiere hacer otra vez. Porque Jesús nunca pensó en una manada de ovejas todas lastimadas, todas perniquebradas. No. Jesús siempre pensó en una iglesia llena de poder, llena de unción y llena de autoridad. Jesús siempre ha pensado en una iglesia que sea conocida en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y tú y yo tenemos que ser esa iglesia que Dios está buscando en este tiempo. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia? ¿Cuántos quieren ser esa iglesia? Póngase de pie entonces en esta noche. Aleluya.